gustaría que fuéramos a Primera Tesalonicenses capítulo 3. Comienza un nuevo año, nos fijamos metas, propósitos en nuestras vidas. Y es bueno que así como nos fijamos metas, también hayamos podido evaluar lo que fue nuestra vida el año pasado. Si realmente en todo el transcurso del año yo fui una persona que crecí espiritualmente o que si por el contrario me quedé en la misma. Y cuenta la historia de un gran hombre de Dios que un día estaban predicando el evangelio en la iglesia y él era muy joven, estaba sentado en la mitad de las sillas cuando un abuelito que llevaba toda una vida asistiendo a la iglesia pero que no era creyente comenzó a llorar y lo único que él decía era: perdí toda mi vida, porque toda una vida escuchando el evangelio y no la había comprendido, hasta ese momento la comprendió. Y claro, él comprendió pues que Cristo era su Salvador, pero también comprendió que había perdido todos esos años de vida al lado de su Salvador, por su dureza de corazón. Y dice que eso fue lo que a este hombre lo animó a no perder su vida. ¿Cuántas vidas tenemos? Una sola. Qué bueno que podamos evaluar si este año que pasó yo crecí espiritualmente o si seguí igual. Porque si seguí lo mismo que hace un año, pues triste, ¿no? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos a su imagen conforme a su semejanza. Y también el domingo pasado nos hablaba el Señor, yo no estoy presente, pero tuve la oportunidad de ver la prédica, muy diciente, y me causó gran impresión el ver las dos diapositivas que presentó el hermano, y de una donde estaba el barro, en su forma natural, como barro, y en la otra, donde ya estaba ese barro, moldeado por las manos del alfarero. ¿Para algo eran parecidas? Mire que mi vida, si no está en manos del alfarero, va a ser como esa diapositiva, donde simplemente soy barro. Pero qué diferencia cuando ese barro fue puesto en las manos del alfarero, ¿en qué se convirtió? Qué cambio, ¿no? Y definitivamente esa es la exhortación que nos hace el Señor para comenzar un año nuevo, de poder evaluar si he crecido y qué compromisos tengo delante de mi Señor. ¿Cuáles son mis metas? Y también hablábamos de tres características de lo que era de características que no debemos dejar de cuando éramos niños. Y pensábamos en desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. De despojarnos de todas aquellas preocupaciones y llegar a la presencia de Dios sin preocupaciones, con el único propósito de alimentarnos, con el único propósito de buscar la voluntad de Dios para obedecerla, porque eso es bien importante, buscar la voluntad de Dios para obedecerla. También mirábamos en cuanto a la fe de un niño que cree ciegamente en su papá. Y esa es una verdad de las más fáciles de entender en nuestras vidas. Pero oh, cuán difícil es llevarla a la práctica. Realmente depender de nuestro Señor, especialmente en aquellos momentos de adversidades. Y si vemos en los Salmos, podemos ver en la vida de David, un hombre que Dios dijo que tenía un corazón conforme a su voluntad. Podemos ver un hombre que dependía del Señor. Un hombre que reconocía que si él era alguien, era porque Dios estaba con él. Y también veíamos el amor de Pablo hacia sus hermanos. Ese
corazón de padre de Pablo hacia cada uno de sus hermanos, especialmente en la vida de Timoteo, pero también en cada una de sus iglesias. Vamos a Tesalonicenses, porque nos sigue exhortando, animando el Señor a que crezcamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Quién nos hace crecer espiritualmente? Dios. Dios es el único que me hace crecer espiritualmente. Nosotros podemos hacer muchos propósitos delante de Dios. Y son propósitos sinceros y verdaderos. Pero si en el transcurso del tiempo nos alejamos de Dios, ¿qué pasó con esos propósitos? Porque es Dios haciendo Él en nosotros conforme a su santa voluntad. Porque es Dios el que hace la obra, no ninguno de nosotros. Dice, Él los haga crecer y abundar en amor. Entonces es necesario que nosotros crezcamos y abundemos en amor unos para con otros y para con todos, así como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Qué es lo que hace que mi corazón sea afirmado delante de Dios? Que yo crezca en amor. Mire que queremos tener vidas afirmadas delante de Dios. Pero definitivamente, como nos lleva el hermano ahorita, evaluaran que acerca del amor de Dios. Y gloria a Dios porque podemos confiar en el amor de Dios. ¿El amor de Dios en algún momento nos falla? Jamás. Porque Dios es fiel. Ahora, ¿qué tanto puede confiar en Dios en el amor que yo tengo por Él? Pues indudablemente nada tenemos que ofrecerle a Él. Pero cuando disponemos nuestras vidas para que Él obre en cada uno de nosotros y nosotros podemos crecer espiritualmente, dice la palabra que nosotros somos, que nuestros corazones son afirmados, arraigados, irreprensibles en santidad. Miren lo que hace el amor en nuestros corazones, en nuestras vidas. El amor incondicional, el amor que viene de Dios. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Cristo con todos sus santos. El amor de Dios. Y pensando en ello, vamos a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios. ¿De qué nos habla 1 Corintios? Todo el capítulo nos habla exclusivamente del amor. Y en medio de este contexto del amor, nos viene a hablar de un niño. Cuando yo era niño, ¿qué hacía? Es algo natural, claro. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo aquello que era de niño. Es bien interesante esta ilustración porque la mejor ilustración de nuestra vida espiritual es nuestra vida física. ¿Cómo habla un niño? Un niño, bueno, en este contexto no es que nos hable de un niño que no tenga entendimiento. En este contexto la palabra nos habla de una persona simple o de un creyente inmaduro. No pensemos en las circunstancias que solamente como niño, porque entonces cuando es joven, ¿qué? No, aquí la escritura nos habla de creyente inmaduro, o como dice Proverbios, una persona simple. Y el niño habla y después piensa. Supuestamente nosotros los adultos pensamos y luego hablamos, pero qué buena característica para evaluar si realmente yo soy un creyente maduro
o si yo soy un creyente inmaduro. La Escritura nos habla de andar en la carne o andar en el Espíritu. E indudablemente debemos evaluar si mi forma de hablar es la forma de que habla un hombre, mas cuando ya fui hombre, dejé todas aquellas cosas que era de niño. Y qué triste es ver en nuestras vidas muchas características de niño, de inmadurez espiritual, donde nos ponemos a hablar cosas sin pensar. Muchas veces hasta defendemos doctrina sin siquiera haberlo estudiado, sin tenerlo claro en nuestras mentes. Pero queremos ser maduros, pero no queremos pagar el costo. Si yo quiero ser un hombre entendido en la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Pues si no leo la Biblia, si no la estudio, si no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo la puedo pretender llegar a obedecer? Bueno, regáleme Salmo 140:11 y de paso el 141:3 y nosotros vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 13. Nunca había visto esta palabra en la Escritura. Dice, el hombre deslenguado. ¿Qué es un hombre deslenguado? Un hombre que suelta su lengua. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Y la Escritura sí que nos habla de nuestra lengua, de refrenar nuestra lengua, de ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos también para enojarnos. Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y es difícil guardar nuestra boca. ¿En cuántos líos nos hemos metido por causa de ese instrumento tan pequeño? Que si lo evaluamos con otros miembros de nuestro cuerpo, es uno de los más débiles. Si pensamos de los miembros más débiles, son la lengua y son los ojos. ¿Por qué usamos gafas? Pues en lo personal a mí no me afecta el no tener gafas. Pero la primera vez que yo fui al oftalmólogo me dijo, lo que usted va a cuidar ahora de joven va a ser la visión de su vejez. Y a mí eso me aterró. Yo uso mis gafas. Porque yo quiero ver hasta viejito. Yo quiero ver hasta que el Señor me tenga sobre esta tierra. ¿Usted se imagina qué sería de nuestras vidas si no pudiéramos leer la Biblia? Si no pudiéramos contemplar la grandeza de Dios. O sea, tenemos tanto nosotros y lo valoramos tan poco. Pero dice, pon guarda en mi boca. O sea, ¿cómo hacemos para llevar esto a la práctica y que realmente día a día podamos cambiar nuestra forma de hablar? Pues así como dice aquí el versículo, pon guarda mi boca. ¿Quién guarda mi boca? ¿Lo hago yo o lo hace el Señor? Si Él es el que dice, pon guarda mi boca. O sea, esa es la oración. Dice, por nada estéis afanosos. Y si el afán mío es que soy un hombre deslenguado, que no soy capaz de refrenar mi lengua, ¿qué debo hacer cada vez que sienta la tentación de hablar, de murmurar, de criticar? Convertir ese afán en oración. Y entonces ya no voy a criticar, ya no voy a murmurar, sino voy
adorar a mi Señor. Voy a decirle al Señor, perdóname y ayúdame, guíame porque esto es más fuerte que yo. Por eso dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por nada estéis afanosos. Y si ese es mi afán, ¿qué dice la Escritura? Que no esté afanado por ese pecado, sino por el contrario, lo lleve a los pies del Señor, que el Señor, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿quién es el que nos guarda? Dice, guarda la puerta de mis labios. Ahora sí le damos Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Espérate, miramos. Creo que es 19. 19, sí, señor. Es que le faltó el palito. Pero es casi lo mismo. Dice, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿La prudencia es característica de una persona madura espiritualmente? Sí que lo es. Que ojalá cada uno de nuestros nombres fuera Tito Prudencio. Qué bonito sonará. Que fuéramos prudentes especialmente en nuestra forma de hablar. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios será prudente. El 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Con razón, Santiago capítulo 3 nos dice que siendo un miembro tan pequeño, es capaz de ocasionar tantos daños. Porque mejor es golpe de espada que una herida con palabras, dice la Escritura, dice el proverbio. Pero dice, sufrirá calamidad. Y el versículo 21-23 de Proverbios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces no solamente seremos guardados de calamidad, seremos hombres prudentes, sino que también seremos guardados de muchas angustias. Pero claro, indudablemente, siempre teniendo presente quién es el que guarda nuestra boca, quién es el que nos guarda de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Primero para perdonarnos y también para limpiarnos. No soy yo. Yo no puedo con mi lengua. Yo no puedo refrenar mi lengua. Pero el Señor lo hace por mí. Entonces, cuando yo veo en esas circunstancias de pecado, ¿a quién debo acudir? Es a quien realmente puede hacerlo. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5. Porque ya hemos hablado de lo que Dios nos manda en cuanto a refrenar la lengua en cuanto a nosotros y nuestra comunión los unos con los otros. Pero este pasaje nos va a hablar de guardar nuestra lengua en cuanto a Dios. Muchas veces nosotros hacemos promesas, muchas veces queremos cambiar nuestra forma de vida en cuanto a la parte espiritual, pero es bueno que reflexionemos cuando vamos a la casa de Dios realmente cuál es el propósito. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué tanto
efecto tiene esa palabra de Dios en mi vida, porque si yo digo que el año pasado no crecí nada, ¿qué pasó con esas 365 domingos que se nos fue predicada la palabra de Dios? Si yo no crecí, ¿qué hice esos 365 días? Contando que solamente me congregué los domingos. Pero si me congregué los martes, me congregué los viernes, y aparte de eso sumémosle toda la palabra de Dios que nosotros leímos durante el año, en nuestros devocionales, las prédicas que escuchamos. Y si yo no crecí espiritualmente, ¿qué pasó con esa palabra? ¿Tuvo algún efecto? Pues si la palabra de Dios no viene a mi vida y no me hace crecer espiritualmente, significa que no escuché como debería haber escuchado. Por eso la exhortación en Apocalipsis, la exhortación que repite a todas las iglesias, es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Me gustaría que nos la leyeran. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice: cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, primero debo anhelar, buscar la voluntad de Dios para mi vida. Pero si yo busco la voluntad de Dios para mi vida, no con el propósito de obedecerla, ¿para qué me sirve buscar la voluntad de Dios? Si esta preciosa palabra no hace efecto en mi vida, ¿para qué me sirve yo pararme acá a enseñar la palabra de Dios? En cuanto a mi vida. Claro, puede ser que eso tenga efecto en cualquiera de ustedes, pero en cuanto a mí, ¿de qué me sirve? De absolutamente nada, porque la disposición de mi corazón debe ser como la de Esdras. Escuchaba la palabra de Dios, pero con el fin de obedecerla, de cumplirla, y ahí sí de enseñar a otros. Pero muchos queremos enseñar a otros y vivir como fariseos profesionales. Si evaluamos nuestras vidas, ¿cómo veía Dios a los fariseos? ¿Los tenía en un alto concepto? ¿Por qué? Porque vivían vidas dobles. El solo hecho que me digan a mí fariseo, me están diciendo: usted es un hipócrita. ¿Sí o no? ¿Qué ha sido un fariseo? Enseñaba muy bien la palabra de Dios. El Señor le decía a sus discípulos: a los fariseos escúchelos, obedezcan lo que ellos dicen, pero de ninguna manera vayan a hacer lo que ellos hacen. Si la palabra de Dios día a día no me lleva a crecer espiritualmente, esa palabra que estoy escuchando viene a ser mayor responsabilidad para mi vida, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. Versículo 2. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento. Por esto quise venir a esta versión, porque la palabra en la versión 60 es el corazón, pero resulta que el corazón en el original nos lleva a lo más profundo del ser. No solamente al corazón, sino también a la voluntad, aún hasta nuestros propios pensamientos. ¿Y cuántas veces no nos comprometemos delante de Dios a cambiar diferentes circunstancias en nuestras vidas? A dejar la pereza, a dejar tantas cosas que nos estorban. Y así como nos enseñaba el hermano el domingo, hasta que no sea completamente limpio el barro, no está apto para ser moldeado por el alfarero. Es necesario quitar todas las basuras, es necesario disminuir, así como nos enseñaba el hermano, así como lo veíamos en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. En otra versión dice: es necesario que Él crezca en importancia y que yo disminuya. Y ese es el punto ahí. Cuando Él crece en importancia, yo disminuyo, y ahí es donde yo crezco espiritualmente. Parece ilógico.
pero es cierto. Porque la gloria es para Él, no es para ninguno de nosotros. Versículo 3. Porque por mucho pensar se tienden pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. ¿Será cierto ese versículo? Por mucho hablar se dicen tonterías. Versículo 4. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los necios. Cumple lo que prometes. Pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar. Y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. El fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero ¿qué en cuanto a los propósitos delante de Dios? ¿Realmente anhelamos en este año nuevo crecer espiritualmente? Pues debe ser una oración en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo quiero agradarte. Si el año pasado no lo hice, perdóname, pero es que el año pasado ya pasó. Lo pasado pesado y el año año viejo se quemó. ¿O no lo vimos quemar? En cada una de nuestras cuadras, en la mayoría había un año viejo que lo estaban quemando. Porque es pasado. Ahora debo mirar a lo que mis propósitos delante de Dios. Y el Señor dice que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con el firme propósito de obedecerle, con el firme propósito de glorificar su santo nombre. Y ahora vamos a Isaías, capítulo 1. Vamos a ver un ejemplo de un pueblo que Dios estaba haciendo un llamado urgente con el fin de que se arrepintieran. Está hablando a la nación de Judá y está advirtiéndoles que si no se arrepentían, vendría un gran juicio. Serían llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y adivine qué pasó con este pueblo. Tuvieron que vivir los 70 años allí porque ninguno de ellos se arrepintió. Cuando yo estoy creciendo espiritualmente, ¿en qué lugar Dios está en mi vida? ¿Mi mirada está puesta en Dios o quito mi mirada de Él? Mire que cuando yo crezco espiritualmente, yo he considerado a Dios como el número uno en mi vida. Y entonces estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy andando en el Espíritu, mi vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando estoy andando en la carne? ¿Qué hice con Dios? Di media vuelta y comencé a andar en contra de los propósitos de Dios. Por eso la Escritura nos exhorta que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno del pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿A quién está comparando Dios en este versículo? ¿A su pueblo? Que es más inteligente el buey y el asno. Porque el buey conoce a su dueño. ¿El buey conoce a su dueño? Y el asno el pesebre de su señor. Es tan maravilloso ver la creación del Señor, que muchos viejitos allá donde yo nací, se emborrachaban tanto, se emborrachaban en el pueblo y tenían que caminar 1 o 2 horas para llegar a su casa. Y lo único que hacían después de que yo estaba completamente borracho sin sentido, lo subían a su caballo, a su asno, y le pegaban la palmada al asno, y ese animal llevaba a ese hombre a la casa, completamente ebrio. Ese animal lo llevaba a la casa.
Y la escritura dice que ese buey y que ese asno fue más sabio que el pueblo de Israel. Porque su pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si yo escucho la palabra de Dios día a día, domingo a domingo, semana tras semana, y eso no cambia mi vida, yo sigo exactamente siendo el mismo de siempre. Todos me conocen que yo soy perezoso, que yo llego tarde, que yo sigo siendo exactamente el mismo. ¿No es más inteligente el buey y el asno que yo? Tremendo. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué nombre le da Isaías acá a Dios? El santo de Israel. Qué hermoso nombre para nuestro Señor. ¿Y qué demanda el Señor de cada una de nuestras vidas? Que seamos guardados irreprensibles en santidad. Pero si soy un hombre que estoy alejado del pecado, estoy andando en el Espíritu, es porque estoy considerando a Dios en el primer lugar de mi vida. Pero si no, ¿dónde dejé a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Cuando yo no estoy creciendo espiritualmente, ¿qué estoy haciendo? Mire que el alimento espiritual debo tomarlo cada día, porque todos los días desayuno, pues el desayuno de ayer me sirve para mañana. Todos los días me da hambre. Yo puedo ser que esté espiritualmente firme esta semana con mi Señor, pero si la próxima semana me descuido y no me alimento, no voy a ese precioso alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada, ¿qué pasó con la semana pasada que estaba firme? Pues estoy volviendo atrás. En lugar de crecer, me estoy devolviendo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo con Dios? Lo dejaron de lado. Entonces, si yo no estoy creciendo espiritualmente, es porque he dejado a Dios de lado y me he vuelto atrás. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda estos de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tengáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. El pueblo quería ir a adorar a su Señor, pero de labios para afuera, en la parte externa. ¿Y qué pasaba con sus corazones? ¿Qué pasaba con sus vidas? Habían dejado a Dios de lado, se habían vuelto atrás. Y lo primero que el Señor nos exhorta es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarme a mí mismo es dejar todos mis deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dejarlo a un lado. Y ahora mi deseo es el deseo de Dios. Entonces ya no quiero vivir mi vida como yo la quería, como yo vivía antes, porque antes de conocer a Cristo, ¿cuáles eran nuestros deleites? ¿Cuáles eran nuestros deseos? ¿Algo parecido? Totalmente nuevo. Pero que esa vida no se convierta en una vida religiosa, que no se convierta en una vana manera de vivir, sino que cada domingo cuando nos sentemos a la mesa puedan ser vidas restauradas delante de Dios. No se convierte en esa religiosidad delante de Dios, porque eso sería una vana ofrenda delante de Dios. ¿De qué me sirve venir cada 8 días a sentarme a la cena de mi Señor si no lo hago con un corazón íntegro y sincero delante de Dios? Eso es lo que está reclamando Dios del pueblo de Israel, que habían dejado a Dios y que se habían ido. El propósito de ellos simplemente era llegar y ofrecer lo que Dios quería. Dios quiere esos sacrificios, se los vamos a dar.
Pero ¿qué pasaba con sus corazones? Estaban viviendo vidas de hipocresía, vidas dobles, vidas que no agradan a Dios. Y como dice Isaías, y dice Mateo capítulo 7, muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen conforme a mi voluntad. Y la característica de un verdadero creyente que crece espiritualmente es que busca la voluntad de Dios con el firme propósito de obedecerla. Porque si yo no voy a la palabra de Dios con el firme propósito de obedecerla cada día, pues eso se me va a convertir en mi cabeza llena de conocimiento, pero con muy poca sabiduría. Padre, en esta noche damos gracias por tu bondad. Gracias porque tu palabra nos anima a que realmente comprendamos, como dice el salmista, que tú conoces nuestra condición, que somos polvo y ceniza. Y Padre, te imploramos que seamos ese barro dispuesto en tu mano para que tú hagas en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Que día a día seamos limpiados, Padre, que seamos santos, así como tú nos hablas ahora, santo nombre de Dios. Padre, ayúdanos a quebrantar nuestras vidas en nuestra forma de hablar, especialmente en aquellos propósitos delante de ti, Padre, porque ¿de qué nos sirve hacer propósitos si no tenemos la disposición de obedecerte, Padre? Porque en mi disposición debe ser el hacer tu voluntad, el querer obedecerte en toda mi forma de vida. Padre, ayúdanos a ser sensibles como iglesia, que seamos esos hombres y mujeres que día a día crezcamos en amor, los unos para con los otros y para con todos, así como también lo hacía Pablo con los tesalonicenses. Padre, te rogamos que nos guíes a crecer espiritualmente, a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra relación íntima contigo, que busquemos tu preciosa palabra con el fin de agradarte, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No permitas, Padre Santo, que nos desviemos de tu voluntad, al contrario, guíanos a permanecer en santidad, en armonía, en amor, que tengamos ese corazón sensible para no dejarte a ti de lado, Padre, para no echarte a ti a nuestras espaldas, Padre. Perdónanos porque muchas veces, en muchas de nuestras vidas, de las características de nuestras vidas, te hemos dejado de lado, Padre, te hemos tenido en poco. Guíanos, Padre de la gloria, a crecer y a abundar en amor. Guíanos, Padre Santo, ahora al partir de nuestros hogares, que seas tú guardándonos y guiándonos, Padre Santo, que nuestras vidas día a día te glorifiquen y que seamos esos instrumentos útiles en tu mano, esos instrumentos dispuestos para toda buena obra, la que tú tengas, la que tú tienes preparadas para que andemos en ellas. Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.